Iniciamos la unidad número 2 de estructura de datos que se llama recursividad. Y comenzamos abordando lo que es la recursividad en programación. La recursividad en programación es la propiedad que tienen los métodos o las funciones para llamarse a sí mismas. Por ejemplo, acá tenemos un método el cual dentro de su bloque de código se manda a llamar a sí mismo. Esto lo que origina es que se cree una nueva instancia de ese método en el cual se vuelven a repetir las líneas de código que lo componen hasta que se encuentra de nuevo con la llamada a sí mismo, lo cual genera que se cree otra instancia de ese método, el cual también se ejecuta. Entonces lo que genera esto es que se repitan varias veces las mismas líneas de código. Entonces es algo muy parecido a lo que son los ciclos en programación. Cuando un método se manda a llamar a sí mismo, se dice que es una recursividad directa. También hay otra clase de recursividad en la cual un método manda a llamar a un segundo método y este segundo método manda a llamar al primero que lo llamó en primer lugar. Entonces a esto se le llama recursividad indirecta. Entonces, como mencionamos hace un momento, el hecho de utilizar funciones recursivas hace que se ejecuten varias líneas de código un número determinado de veces, lo que es muy parecido a lo que ocurre con los ciclos. Entonces, para ejemplificar el uso de la recursividad en programación, vamos a resolver un problema primeramente por medio de ciclos y después por medio de una función recursiva, y así poder comparar cómo funciona cada una de estas formas de resolver un problema en programación. Tenemos el enunciado aquí que nos dice que vamos a elaborar una función que muestra en pantalla los números de n a 1, donde n es un número entero que recibe la función como parámetro. Entonces vamos a tener una función que va a recibir un número n, y lo que va a hacer esta función es mostrar los números de n hacia abajo hasta llegar al 1. Es decir, que si n fuera por ejemplo 5, entonces nos tendría que mostrar en pantalla los números 5, 4, 3, 2 y hasta el 1. Bien, entonces iniciamos con el nombre de la función, la cual va a recibir, como nos lo indica el enunciado, un número entero. Entonces después continuamos con un ciclo. En este caso vamos a utilizar el ciclo for, y decimos que el índice de ese ciclo inicia con el valor de n y va a ir disminuyendo de 1 en 1 y se va a ejecutar mientras el índice sea mayor que 0, puesto que queremos que nos muestre los números de n hacia abajo, pero llegando únicamente hasta el 1. Entonces vamos a mostrar el valor del índice, va a terminar nuestro ciclo y también va a terminar la función. Vamos a ver una prueba de escritorio para ver cómo funciona este programa. Bien, supongamos que esta función se manda a llamar dándole un valor inicial a n de 3. Entonces, si n vale 3, aquí estamos pasándole ese valor a la variable i también. Entonces, i iniciaría con el valor de 3. Revisamos y tendría 3, decíamos, revisamos la condición, dice 3 es mayor que 0. Así es, entonces se ejecuta la línea de código perteneciente al ciclo, el cual muestra el valor de i, que en este caso es 3. Se termina de este lado del ciclo, entonces regresa de nuevo y ahora le resta una unidad a i, entonces i valdría 2. El 2 es mayor que el 0, por lo tanto se imprime en pantalla ese número 2. Se termina de nuevo con el ciclo, se vuelve a restar una unidad ahí, ahora i vale 1. 1 es mayor que 0 también, entonces se muestra en pantalla el valor de i, que es 1. Se termina el ciclo, vuelve a regresar, disminuimos el valor de i, ahora i vale 0.
0 no es mayor que 0, por lo tanto ya no se ejecuta esta línea de código, se termina el ciclo, se termina la función, y con eso, bueno, ya tenemos nuestra función que hace lo que nos pide el enunciado, que es mostrar los números de n hacia abajo hasta llegar al número 1. Bien, no creo que exista mucho problema en entender este ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo, manejando ciclos, que ya es un tema visto en materias anteriores. Ahora vamos a resolver este mismo problema, pero utilizando funciones recursivas. Igual tenemos el enunciado que nos dice que elaboremos la función que muestra en pantalla números del n a 1, donde n es un número entero que se recibe como parámetro de la función. Entonces, de nuevo tenemos la función, la cual recibe un entero en la variable n. Bueno, esta vez en vez de ciclo vamos a hacer la función recursiva, es decir, se va a mandar a llamar a sí mismo. Lo primero que haría esta función es mostrar en pantalla el valor de n, y después se vuelve a llamar a sí mismo, se llama a sí mismo a la función, pero restándole una unidad al valor que está pasando. Entonces, si tuviéramos en un inicio el número 5, se imprimiría en esta línea el número 5, y después se vuelve a llamar a la función, pero esta vez estamos mandando un número 4. Entonces se crea otra instancia de esta función, llega de este lado, se imprime el 4, y ahora vuelve a llamar a la función, pero con el número 3. Se crea otra instancia de esta función, entonces se imprime acá el 3, y le disminuye un número más, y así sucesivamente. Entonces ahí termina la función. Y vamos a hacer una prueba de escritorio para ver cómo funciona a mayor detalle. Vamos a suponer que la función se manda a llamar en primera instancia con el número 3. Entonces n valdría 3. Por lo cual se imprimiría aquí, en esta línea de código, el número 3. Y se manda a llamar de nuevo a la función, pero esta vez con n disminuida en una unidad. Entonces ahora n valdría 2. Entonces si n vale 2, se imprime el 2 y se vuelve a llamar la función, pero esta vez con una unidad menos, es decir, con 1. Entonces n vale 1, se imprime el número 1, se vuelve a restar una unidad más y ahora valdría 0. Entonces ahora n vale 0, se imprime el 0, se le resta 1, es menos 1, y así sucesivamente, menos 2, menos 3, menos 4, y bueno, así continuaría de forma indefinida, de forma infinita. Entonces, bueno, una cuestión muy importante cuando hacemos funciones recursivas es tener un punto en el cual la función deja de llamarse a sí misma. Tenemos que tener acá un punto, digamos, de quiebre en el cual la función ya no se sigue llamando a sí misma, y de esa forma evitamos que se cree un ciclo infinito. Recordemos que lo que nos está pidiendo este problema es que mostremos los números de n hacia abajo, pero llegando hasta 1. Ya no debe de continuar si n es menor que 1 o si n vale 0. Entonces, lo que nos falta aquí para que nuestra función recursiva no se quede infinita es precisamente ese momento de quiebre, donde vamos a preguntar que si n vale 0, entonces rompemos con la función y evitamos que se vuelva a llamar a sí misma. Una vez que n valga 0, se va a ejecutar esta línea de código, lo cual lo que va a hacer es romper con la función, y entonces ya no se van a ejecutar ninguna de las demás líneas. Por lo tanto, ya no se va a seguir repitiendo una y otra vez la función. Entonces este sería como que nuestro punto de quiebre, donde ya la función recursiva no continúa llamándose a sí misma. Y así evitamos, como decíamos hace un momento, que se cree una función que resulte infinita. Bien, entonces vamos a ver cómo funcionaría ahora con este punto de quiebre. Vamos a suponer que de nuevo se manda a llamar la función por primera vez con el número 3 en n.
Entonces preguntaría, 3 es igual a 0, no es así, entonces nos ejecuta esta línea, se salta hasta acá, donde imprime el número 3. Después se manda a llamar a la función, pero restándole una unidad. Entonces ahora n vale 2. Entonces se crea otra instancia de esta función donde n vale 2. n 2 no es igual a 0. Entonces se salta hasta esta línea de código, se imprime el número 2, se vuelve a llamar a la función, pero esta vez quitándole una unidad a n, quiere decir que n entonces valdría 1. Se crea otra instancia de esta función donde n es igual a 1. Aquí preguntaría 1 igual que 0, no es así, entonces se salta hasta esta línea de código donde se imprime el 1, se vuelve a llamar a la función, pero esta vez le restamos la unidad, por lo tanto n vale 0. Entonces se crea otra instancia de la función donde n vale 0 y dice 0 si es igual que 0, por lo tanto se ejecuta esta línea de código, la cual rompe con la función. Entonces ya no se ejecuta en esta línea de código, ya no se imprime el número 0 ni tampoco se vuelve a llamar la función a sí misma, sino que al tocar esta línea de código se interrumpe y ya no se sigue ciclando, ya no se sigue llamando a sí misma. Entonces es muy importante cuando se crea una función recursiva siempre tener un punto en el cual la función ya no se va a llamar a sí misma, entonces no se va a quedar llamándose a sí misma de forma indefinida. Bien, entonces esta sería la forma de resolver el mismo problema que resolvimos en la diapositiva anterior, pero esta vez utilizando una función recursiva. Espero que el tema haya sido claro y en el siguiente video seguimos tratando la recursividad.